Nuevamente bienvenidos al estudio de nuestra materia, nociones de hebreo, griego y latín. Esta vez analizaremos este tema, principios de transcripción y traducción bíblica. ¿Cómo puedo traducir de una versión en hebreo al español? ¿Cómo lo puedo hacer del griego al español o del latín al español? ¿O puede haber un intermedio entre hebreo y latín y luego español, o griego, latín y español? Pues son algunos de los aspectos que estaremos respondiendo en esta ocasión. Las transcripciones de las palabras castellanas derivadas del griego, unas son de origen vulgar y otras de origen culto o académico. Las primeras son el resultado de la transformación fonética de palabras griegas que ya antiguamente pasaron al vocabulario popular, como por ejemplo Esteban, que proviene de Stefanos, o la palabra guitarra, que viene de chiara. Las palabras cultas derivadas del griego, en cambio, son de origen reciente. La utilizan los científicos, los médicos, los biólogos, los cientistas, y conservan las formas de las transformaciones que origina su transcripción en latín y en castellano. Las palabras cultas derivadas del griego pasan al castellano con la pronunciación latina y a ella acomodan su ortografía. Así, la yupsilon intervocálica, por ejemplo, tiene una equivalencia de una N en latín y castellano. Una eta es igual a una I frecuentemente. Esto por itacismo, es decir, por influencia itálica o influencia del latín. El diptongo alfa iota es igual a y e en latín, ae en latín y e en castellano. El diptongo omicron iota es igual a OE en latín y E en castellano. La phi es igual a OE en latín y E en castellano normalmente. La Z es igual a la Z en latín y castellano. La cita o Z, la phi y la xi son iguales a TH, PH, CH en latín y T, F, C y en algunos casos K en castellano. La TAV o TAU es igual a C, pero mantiene el sonido de T en derivados modernos. El espíritu áspero muchas veces se transcribe como H inicial, precisamente porque hay que pronunciar una palabra con espíritu agudo o áspero como con una J suave. En este caso, veamos algunos ejemplos de transcripciones latinas y del castellano. A partir del griego, tenemos en griego la palabra evangelion se transcribe al latín como evangelium
evangelium y al castellano evangelio. En griego la palabra elison, transcrito al latín eleison, al castellano eleison. La palabra en griego efímeros, al latín se transcribe como efímerus y en castellano efímero. En griego tenemos la palabra ena, en latín yaena y en castellano hiena. En griego tenemos la palabra hemozagia, en latín aemozagia, en castellano hemozagia. En griego tenemos la palabra oikonomikos, en latín economicus, en castellano económico. En griego tenemos la palabra tragedia, en latín tragedia y en castellano tragedia. Más ejemplos. En griego tenemos la palabra ácimos. En latín se transcribe como ácimos y en castellano ácimo, sin levadura. En griego tenemos la palabra theatron. Se transcribe al latín como theatrum y en castellano teatro. En griego tenemos la palabra filósofos. Se transcribe al latín como philosophus. En castellano, filósofo. En griego tenemos la palabra quimera. Se traduce al latín, o mejor dicho, se transcribe al latín como quimera. En castellano, quimera. En griego tenemos la palabra kenodion. Se transcribe al latín como cenobium y al castellano cenodio. En griego tenemos la palabra beotia. Se transcribe al latín como beotia y al castellano beocia. En griego se tiene la palabra etiología. Al latín etiología y en castellano etiología. Tenemos aquí una tabla general para transcripción de letras griegas al latín y al castellano o español. Comencemos con la alfa. Se transcribe al latín como A y al español de igual manera. Proseguimos con la beta. Se transcribe al latín como B y también de igual manera al español. Luego tenemos la gamma. Se transcribe al latín como G de gato, pero con las excepciones de cuando aparece doble gama, por ejemplo. Entonces se transcribe como N cuando hay doble gama o antes de una K y antes de una J. Para la delta
En latín se transcribe como D y en español de igual manera. Épsilon, en latín E y también de igual manera en español. Para la Z, transcripción al latín Z y de igual manera al español. Para la eta, tenemos la transcripción al latín E y al español eta. Para la Z o cita, transcripción al latín TH y al español T. Luego tenemos la iota, en latín I y en español I. Aunque tomando en cuenta que al transcribir al español, la iota se la toma como Y solo en posición inicial, antes de A, antes de E o antes de O. Luego tenemos la kappa, transcrito al latín C y de igual manera en español. Luego tenemos la lambda, en latín L y en español L. Luego tenemos la mi o mu, en latín M y en español también M. Continuando en la revisión de esta tabla que nos ayuda bastante, tenemos en griego la letra ni o vemos ahí que la transcripción al latín es n y de igual manera en español. Luego tenemos la xi, transcrito al latín x, de igual manera al español. Esto cuando va en medio de palabras. Y j cuando es sí inicial. Vamos con la omicron, en latín o y en español de igual manera. Luego tenemos la pi, transcrito al latín es p y al español de igual manera. Luego la ro, transcrito al latín r y en español de igual manera. Luego tenemos la sigma, transcrito al latín s y al español de igual manera. Luego tenemos la tau o tav, transcrito al latín t y de igual manera en español. Y hay una excepción en que la T se transforma en C, rara vez en los grupos griegos. Ti y tei, por ejemplo. En esos casos, entonces, se transcribe como si y sei. Luego tenemos la y o y, transcrito al latín ye. Al español como i. Luego tenemos la fi, transcrito al latín ph. Al español f. Luego tenemos la ji, transcrito al latín ch. En español c y en algunas ocasiones q y una u. Cuando hay una e o una i. Luego tenemos la psi en griego, transcrito al latín ps, de igual manera al español. Luego tenemos omega, transcrito al latín como o y en español o, pero tomando en cuenta que esta o es alargada cuando se pronuncia en griego. Tabla general para transcripción de diptongos. Diptongo griego alfa iota, transcrito al latín a, e, al español e. Otro diptongo alfa
ypsilon. Transcrito al latín au o av. De igual manera en español. Diptongo griego, epsilon iota. Transcrito al latín solo como i, y de igual manera en español. Luego tenemos otro diptongo que sería epsilon ypsilon. Transcrito al latín eu, cuando hay una consonante antes de una consonante. O como ev, cuando hay vocal. Transcripción al español de igual manera. Otro diptongo griego sería omicron iota, transcrito al latín OE, y en español solo E. Otro diptongo griego, omicron ypsilon, transcrito al latín U, y de igual manera en español. Otro diptongo griego, ypsilon iota, transcrito al latín YI. Al español, I, O, U, o mejor dicho, U y Y. Luego tenemos la alfa, transcripción al latín A. De igual manera en español. Tenemos la eta o ita, transcrito al latín E. De igual manera al español. Tenemos luego el diptongo eta y upsilon. Entonces, transcrito al latín es EU. Al español, EU. Omega, transcrito al latín O. Y al español también O. Y en el diptongo omega y upsilon, transcrito al latín OU. Y de igual manera al español. Continuamos con un poco más. Para la alfa, transcripción al latín alfa, al español alfa. Y en el caso de que encontremos, por ejemplo, epsilon, ypsilon y sigma, transcripción al latín eus, transcripción al español eo. Y en el caso de la eta o ita, transcripción al latín en algunas ocasiones como A, en otras como E. De igual manera al español. Luego tenemos la eta sigma, transcrito al latín A, o en otros casos es, en nombres propios. De igual manera, la transcripción al español. Luego tenemos omicron sigma, transcrito al latín US o US. Transcripción al español O. Luego tenemos omicron ypsi o omicron ni. Transcrito al latín al español O. Luego tenemos omicron ypsilon sigma, transcrito al latín os, y en español O. Tenemos tenemos omega ni. Transcripción al latín on, al español on. Omega sigma, transcripción al latín os, al español. Otras reglas de transcripción. El espíritu áspero se transcribe como una J suave o una H antes de la vocal a la que afecta, tanto en latín como en español. Cuando aparece una consonante duplicada, como doble capa, doble lambda o doble sigma, se conserva duplicada en el latín, pero se simplifica a una sola en español. A las palabras que comienzan con sigma, kappa, sigma pi, sigma, phi, sigma, tau, se les agrega una E al principio cuando pasan del latín al español. Las reglas de acentuación siguen las normas latinas. Si la penúltima sílaba es larga, la palabra será grave. Si es breve, la palabra será esdrújula.
Y para terminar, entremos a esta parte fundamental que es traducción bíblica. ¿Cómo se traduce la Biblia? ¿Qué tipos de traducciones hay? Veamos. Aspectos fundamentales de la traducción. Recordemos que traducción es el acto concreto de convertir un texto escrito en un idioma original a otro idioma. Con relación a la Biblia, existen traducciones, desde las más antiguas hasta las más recientes. Una de las traducciones más antiguas es la del hebreo al griego llamada Septuaginta o versión de los 70. Otra de las traducciones más reconocidas es la del hebreo y griego al latín, denominada Vulgata Latina. Hasta ahora, desde entonces, desde esas dos fundamentales traducciones, hay numerosas traducciones de la Biblia a las que también se denomina versiones. La traducción consiste en un cambio de forma de las palabras, las frases, las oraciones, los párrafos y otros aspectos. Incluye también cambios en la estructura de una lengua. Cuando traducimos, reemplazamos la estructura de la lengua de origen por la estructura de la lengua de los receptores de la traducción, es decir, nuestro idioma o de los que van a escuchar el mensaje, la prédica o a los que va a llegar la traducción escrita. Hay diversas maneras de traducir, dependiendo del tipo particular de versión que se desea ofrecer a un determinado grupo de lectores de la Biblia. Imaginemos que queremos traducir desde el hebreo, desde las versiones hebreas al quechua, o del griego al quechua. Imagina tremendo, tremendo desafío. Bien, con relación a la traducción, podemos decir también que traducción es relatar de nuevo, lo más exactamente posible, un mensaje de una lengua a otra y que ésta suene natural. Uno de los cuidados que debe tener el traductor es que debe procurar transmitir el significado más fiel al original, lo que significa lo que decía el texto original. El significado original no debe cambiar. Lo que puede cambiar es la forma, el cómo se dice en el idioma de quienes necesitan la traducción. Otra vez volvemos al ejemplo. Traducimos del hebreo al quechua. En hebreo se dice de esta manera, pero ¿cómo se lo dice en quechua? Pues esa es una tarea, una labor que debe realizar el traductor, sin cambiar el significado. Las distintas versiones se diferencian unas de otras, tienen características propias y una finalidad específica. Entonces hay diversidad de versiones de la Biblia, versiones al español. Cada una tiene características propias y una finalidad específica. Si haces una comparación de la nueva traducción viviente, versión en castellano, la comparas con la nueva versión internacional o la Biblia en lenguaje sencillo o la Reina Valera 1960 o la Reina Valera 2000, entonces esas son diferentes versiones, vas a encontrar que tienen características propias y traducen con ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque cada una tiene una finalidad. Algunas tienen una finalidad académica y las vas a encontrar muy literales, un poco difíciles de poder comprender. En cambio, las versiones populares utilizan un lenguaje más dinámico, más entendible para la gente a la que está dirigida. Entonces, va a depender mucho de la finalidad específica de cada versión. ¿Quieres hacer un estudio académico? Pues vas a tener que utilizar esas Biblias que tienen una traducción más literal
y no tanto las versiones en lenguaje popular, por ejemplo, que las vas a utilizar para cuando tengas que predicar, compartir a la gente, a las ovejas, alimentar al rebaño. Pero cuando estás en la universidad, pues vas a echar mano de los textos más académicos, ¿verdad? Más literales. El traductor debe poseer por lo menos las siguientes competencias. Debe entender el idioma original, debe entender el mensaje original, debe saber determinar el mensaje para el destinatario original. Si estás queriendo traducir Isaías, entonces lo primero que tienes que hacer es leer en hebreo y determinar cuál fue el mensaje para los israelitas de esa época, de la de Isaías. Por otro lado, el traductor debe saber poner esa traducción en su nueva forma y por eso también debe tener dominio de su propio idioma y dominio de los lectores contemporáneos y de los lectores a los que quiere llegar. Las formas más comunes de traducción. La traducción literal. Se le llama también tradicional, que también se conoce como equivalencia formal. Su énfasis es traducir el texto así como fue expresado inicialmente. Y normalmente este tipo de traducciones son académicas para el estudio en las universidades, en niveles superiores en los seminarios. Por otro lado está el otro tipo de traducción, la traducción idiomática, también conocida como traducción por equivalencia dinámica o funcional. Consiste en determinar la traducción considerando el contexto y la forma más natural de expresarlo de tal manera que sea coherente. Su énfasis está en que el lector entienda qué está diciendo. Conclusiones. La Biblia es un libro que contiene un mensaje que debe ser entendido. Cuando fue escrito, lo fue en la forma de hablar de la gente de su tiempo. Todos los idiomas son diferentes. Cada lengua tiene su propia gramática, sus palabras, sus expresiones. Para expresar el significado de un mensaje que está traduciendo, el traductor a menudo debe usar formas gramaticales y palabras que son diferentes del idioma del cual está traduciendo. Lo importante es que el significado del mensaje no cambie. La tarea del traductor es traducir el significado del mensaje sin dejar de lado las palabras originales. Tenemos aquí una bibliografía complementaria de este tema. Y de esta manera concluimos de este tema. Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Un abrazo fuerte.